Por escrito. Por escrito. Bienvenidos a Radio Anáhuac, que estamos en un programa más de Por Escrito. El día de hoy nos acompañan. Encantada de estar por aquí atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. ¿Cómo están? Con el gusto de siempre de saludarles. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Desde luego los invitamos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos en Spotify, véanos y escúchenos en nuestro canal de YouTube. Y las dos invitaciones que le hago cada semana a que nos escuche también a través de Radio Anáhuac y que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche salimos con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. El día de hoy vamos a viajar, como solemos hacer en algunos de los programas, a uno de los ombligos de la antigüedad. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, ya estamos en nuestros pretextos literarios. ¿A dónde viajamos hoy? Mira, llegamos por el Mediterráneo al puerto de Pireo y entonces empezamos a caminar así por las callecitas del puerto de Pireo y de repente te topas con la maravilla que es ver el Partenón. ¿En dónde estaremos? Estamos en la capital de Grecia. ¿Dónde estamos, mi querido Raúl? Pues sí, ahorita que dices, yo tuve la oportunidad ya hace muchos años de estar ahí en Atenas y pues yo soy, lo siento para los que les duela, yo soy de los que puedo decir qué ciudad más fea. Fuera de el Partenón, como dice Ceci, obviamente de la parte rica en la cultura histórica, la verdad es que la ciudad, dije, pues, si yo ya vivo en México y esos barricitos, pues también los tengo yo aquí, o sea, de verdad me sentí ¿quién me devuelve mi dinero, no? Porque no me gustó nada, o sea, ¿No Atenas, te gustó? perdóname. Y además fui justo en la época en que estaban haciendo todos los preparativos para los las Juegos Olimpiadas. Olímpicos. Es decir, estaba en su mejor momento. Sí. Y a pesar de ello, la verdad es que no es una ciudad que a mí me haya cautivado. Preferí, luego tuve oportunidad de viajar ahí también por Delfos, eso sí me gustó Uy, qué mucho. belleza, sí. Los paisajes, los teatros antiguos, pero particularmente de Atenas, a mí me gusta la parte, insisto, de los recintos históricos, como el Partenón, y el barrio de Placas. Ay, el barrio Ese de sí me Placas, gustó, pero fuera precioso. de eso, pues lamento decir que sí, mucha historia, mucho enriquecimiento, pero no vayan a Atenas. A mí me hace cierta ilusión viajar para allá. No he estado, pero he escuchado un comentario doble que ocurre tanto en Roma como en Atenas. Y el comentario es que le ha costado mucho trabajo a la ciudad adaptarse a la modernidad. Le pesa a los romanos y a los atenienses tanta historia, porque fueron en su momento las ciudades más importantes, así lo hemos hecho como anotación histórica, incluso específicamente en el caso de Atenas, Pericles, uno de sus gobernantes más importantes, decía que la ciudad debía estar hecha a la dignidad, a la altura del ser humano. Claro, el día de hoy quizá estas construcciones antiguas no nos parezcan tan monumentales, pero hay que pensar que era una ciudad que albergaba 100.000 habitantes, no más. Y se va construyendo la ciudad nueva alrededor, no voy a decir por encima de estos restos arqueológicos más o menos conservados, y eso le pesa a la población. O sea, es terrible saberse con una historia tan impresionante y al mismo tiempo en estos últimos años tener crisis tan severas como la que ha tenido precisamente Sí. Grecia como país y bueno, Atenas como ciudad. Justamente, bueno, depende de los ojos con los que uno ve Atenas. Yo fui de luna de miel, entonces imagínense nada más. O sea, para mí Atenas siempre es y será una maravilla. Regresé en el 2019 con un muy agradable sabor de boca porque tienen un museo arqueológico de primera generación, más bien de última generación, muy, muy interesante. Creo que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los griegos para recuperar el turismo, porque efectivamente
a Grecia le ha pasado mucho lo que le ha sucedido a todas estas economías que fueron muy Sí. ayudadas para llegar a formar parte de Europa y que fueron víctimas de la corrupción. Entonces, Sí. tristemente, lo que dice Raúl tiene gran peso porque no llegaron, o sea, se desperdició muchísimo de todo ese dinero hecho para infraestructura en infraestructura para los Juegos Olímpicos que Ujú. después quedaron como ruinas. No, Entonces ya no hombre. sabes cuáles son peores ruinas, ¿no? O sea, No, en no, fin, ¿no? lo peor que le pudo pasar en su era reciente a Grecia y particularmente a Atenas fueron los Juegos Olímpicos, irónicamente, ¿no? Uno dice, se le inyecta a esto para hacerlo crecer, sí, pero después lo dejaron en una crisis como la que comentaba Juan Carlos, de la cual no se pueden recuperar y la cual refleja que pues Grecia no es el resto de los países de Europa, aun cuando pertenece a esta comunidad, no es igual y hay sus diferencias y queda claro siempre pues, cuál es un país tercermundista y cuál es un primermundista, ¿no? Pero dejemos de lado esa parte y como dice Ceci, veamos con otros ojos y me quedo con lo que ya explicaba Juan Carlos hace rato, la parte histórica, el ombligo o uno de los ombligos que ha tenido la historia de la humanidad, la historia de la literatura, la historia de la educación, de los grandes filósofos, de los grandes maestros que muchos de ellos siguen resonando en la actualidad y eso no es fácil, o sea, decir que una persona, pensemos en el que ustedes me digan Aristóteles, Platón, Eurípides, Sófocles o el que me digan, que sigan resonando y que sigan teniendo una fuerte base en nosotros que estamos aquí en la universidad, eso significa lo que fue en su momento Claro. Atenas, que hoy en día pensamos en Nueva York, hoy en día pensamos en Londres, no. Hay que pensar en su momento en Atenas, en Grecia, por supuesto, pero hablo de la ciudad capital que 100,000 habitantes tenía en ese momento, pero eso era el reflejo de la luz que tenía que llegar a todos Sí, los claro. demás rincones del globo terráqueo. Y 100,000 personas viviendo en ese lugar en aquellos años debe haber sido un montón, ¿no? Pues era la ciudad, la polis, recordemos que les decían polis, entre Ujú. otras materias doy historia de la cultura, entonces más o menos domino algunos datos. Lo que me impresiona mucho y lo que impresiona mucho a los historiadores de la antigüedad respecto a la Hélade, como se conoce a todo el conjunto de lo que hoy es Grecia, es que estas polis se peleaban entre sí. Después de Atenas, Esparta es la ciudad más importante. Ujú. Y es muy curioso porque de Atenas se dicen muchas cosas, pero sí eran bastante malos para pelear. Lo que pasa es que eran la ciudad más grande. Las famosas guerras del Peloponeso se daban entre espartanos y atenienses, que a veces conseguían algún aliado con otra polis. La maravilla de la Hélade es que ellos se identificaban entre ellos y competían entre ellos. Normal, como si fueran hermanos. La cuestión es que podían identificar cuando había un enemigo común. Y el gran enemigo común, primeramente, sería Persia. Ya Ujú. Ujú. después terminarían Y siendo siguen igual. absorbidos por los romanos, que los romanos supieron ver en los griegos lo que no vieron en los cartagineses. A los cartagineses los extinguieron en las guerras púnicas, mientras que se adaptaron y adoptaron las costumbres mejores de los griegos. Solo para que veamos también este peso histórico que le pesa mucho a los griegos, ahora que había eliminatorias para el Mundial de Qatar, hay un país llamado Macedonia del Norte. Ujú. Ujú. Yo dije, pues, ¿qué pasó? ¿Que Macedonia se dividió en dos o qué? Hay una disputa o había una disputa porque el famoso Alejandro Magno era macedonio. Ujú. Macedonia era una de estas polis que sí podían luchar con los griegos en contra de los persas. La cuestión aquí fue que los griegos quieren decir que Alejandro Magno es parte de su historia Ujú. y los macedonios dirán que no. Entonces hay una disputa por el nombre de la región donde habría nacido Alejandro Magno. Para evitar problemas políticos, los macedonios dijeron, bueno, si la región de Macedonia quiere ser griega, nosotros nos llamaremos Macedonia del Norte y punto. Y tan se acabó. Yo creo también que a Atenas hay que llegar con estos ojos de literatura, porque efectivamente cuando uno va paseando por las calles de Atenas, vamos a ir descubriendo todo lo que nos estuvieron describiendo Aristófanes o Sófocles
o Esopo, y entonces ahí es en donde uno verdaderamente puede entender la riqueza de la palabra y la riqueza de la pluma, porque entonces cuando uno ve las ruinas, dices, híjole, esta piedra pudo generar tanta belleza por medio de la palabra, y eso es lo que me parece que es admirable de la ciudad de Atenas. Sí, y bueno, ya nada más antes de irnos, porque ya casi nos vamos, de acuerdo al comentario de Juan Carlos, si no saben quién es Macedonia, vayan y pregúntenle a los italianos recientemente. Bueno, no voy a agregar nada más Ya al no agregues comentario. nada más. Mejor vamos a la siguiente sección. Lo desconocido. En esta oportunidad me gustaría referirme a las desgracias del Partenón. El Partenón de Atenas fue erigido entre los años 447 y 438 a.C. en la Acrópolis. El Partenón de Atenas es uno de los monumentos más importantes de la antigua civilización griega, además del edificio más representativo de toda Grecia. Fue consagrado a la diosa Atenea Partenos, que es uno de los principales templos de construcción dórica que se conservan y también el más grandioso de los monumentos creados durante la época de Pericles. Los detalles del edificio es que este es conocido como el Hecatopedon, que fue destruido por los persas. El edificio del Partenón, construido en mármol blanco en el monte Pantélico, fue concebido para albergar la imagen de oro y de marfil de la diosa Atenea Partenos, una colosal estatua de 12 metros de altura que fue elaborada por Fidias. Con unas dimensiones aproximadas, imagínense nada más, de 70 metros de largo y 30 de ancho. El Partenón estaba rodeado por columnas en todo su perímetro, 8 en las fachadas principales y 17 en las laterales. El friso representaba la procesión de Panateas, el festival religioso más importante que se llevaba a cabo en Atenas. Y a lo largo de las 4 caras del edificio se desarrollaba la escena, incluyendo más de 300 figuras humanas de dioses y de bestias. Pues bueno, a lo largo de estos años de existencia, el Partenón ha sufrido diferentes transformaciones que han ido deteriorando al edificio. En los años de 1208 y 1258, el interior del Partenón albergó una iglesia bizantina. En 1458 se fue transformando y entonces se hizo una mezquita. En 1687 fue utilizado como polvorín por los turcos. Los explosivos sufrieron una detonación y el Partenón pagó todas las consecuencias, fue destruido. Más tarde, en 1801 y en 1803, los ingleses expoliaron gran parte de los detalles decorativos del Partenón. Lo más triste de todo esto es que con los años, lejos de ser devueltas a sus legítimos dueños, estas piezas aún se exhiben en los museos más importantes de Inglaterra, como el Museo Británico de Londres. Después de tantos y tan variados avatares, aún no había terminado el cúmulo de desgracias que habrían de afectar al edificio del Partenón, y en 1894 se vio afectado por uno de los terremotos más importantes de la historia de Grecia. Pues sí, por supuesto, se agita el edificio y se empieza a desplomar. Incluso en la actualidad aún se continúa con las labores de conservación y reconstrucción en el edificio del Partenón. El día de hoy, si nosotros visitamos el Partenón, se encuentra todavía rodeado de grúas y de artefactos mecánicos que se están utilizando para estas labores de reconstrucción en el edificio. Se encuentra entonces con un montón de mallas de contención, pero todo esto no es suficiente para eclipsar la magia del edificio. El Partenón sigue siendo el elemento más importante de la ciudad, aunque Atenas es una ciudad que tiene mucho que ofrecer a sus visitantes. Probablemente la imagen que todo el mundo tiene en la cabeza antes y después de realizar un viaje a Atenas es el edificio del Partenón. La vista es imponente desde el edificio y hacia el edificio. Desde el edificio se puede ver el mar y se puede ver
desde esta colina la extensión de la capital de la capital griega. Desde la ciudad hacia la colina, la vista es imponente porque verdaderamente se puede recorrer toda la Acrópolis, lo cual resulta muy impresionante y no puede dejar indiferente a nadie. Conversaciones. Llegado ya a nuestras conversaciones y si me lo permiten, me gustaría hacer como una aclaración interesante. Atenas es la ciudad más importante de este conglomerado de polis. Y aquí me parece que ocurre algo que suelo mencionar en otras ocasiones, que es luego en las grandes capitales no se dan los mejores talentos. Claro que hay talentos atenienses fundamentales. Ahorita voy a enlistar algunos de los que yo he encontrado y pues vamos a platicar, ampliar un poquito más, no solo hablar de los de Atenas, sino hablar de los otros que, por cierto, les gustaba mucho diferenciarse. Yo soy de tal polis y yo soy de tal polis y por eso los conocemos de esta manera. Son de Mitilene, si son de Lesbos, si son de Esparta o si son de donde vayan a ser. Lista de atenienses importantes en la historia antigua: Solón, legislador y democratizador ateniense; Milcíades, militar y héroe nacional; Esquilo, primer dramaturgo; Pericles, el gran gobernante y político; Fidias y Praxíteles, escultores; Sócrates, el filósofo, del que hablaré un poquito más adelante; Tucídides, historiador y político; Alcibíades, militar y político; y Demóstenes, el amigo de Don, no digo, el verdadero orador al que hace honor, el amigo de Don Gato. Pues fíjate que a mí me gustaría hablar de Pericles, porque Pericles tiene una frase con la que a mí me gusta empezar todos mis cursos aquí en la universidad, y es que si tú tienes una buena idea, te felicito. Pero si tú tienes una buena idea y no la sabes expresar, vales lo mismo que si no la tuvieras. Con Pericles quería empezar. Muy bien, muy bien. Yo la verdad me voy a ir a otro, porque desde hace rato me quedé pensando cuando Juan Carlos hizo el comentario sobre los atenienses y los persas. Y a mí me viene a la mente un cómic que se hizo película, por supuesto, y seguramente la mayoría de las personas lo conocen más por la película, pero el cómic de un gran ilustrador y generador de contenidos gráficos, Frank Miller, nos da 300. Y en 300 queda claramente explicado lo que Juan Carlos ya nos detallaba hace rato sobre estas guerras entre los atenienses, que no es que fueran muy buenos en la batalla, como bien lo dijo Juan Carlos, pero por el contrario, los espartanos sí. Los espartanos, por supuesto, que de eso vivían precisamente, de la guerra, de ser completamente, pues era un pueblo incluso hasta violento también, aguerridos. Aquí nos dejan ver a un grupo, por eso se llama 300, de 300 espartanos que defienden, ¿no? Antes de que los persas vayan conquistando poco a poco con un ejército gigantesco. Hay una ficción muy buena atrás de todo esto, basada en la historia, pero de estos 300 defensores a cargo del rey Leónidas, que nos dan, pues yo creo que una película, para los que vieron la película, una película muy interesante, que está completamente basada en el cómic. Entonces yo también recomiendo que lean el cómic, porque te empapas de la historia que compartía Juan Carlos con un elemento literario y gráfico al mismo tiempo. Es un personaje legendario, Leónidas, y lo que me gustó, yo no sabía cuando salió la película que estaba basado en una obra gráfica, pero lo que es muy atractivo de esa película es que no está buscando ser realista. Está precisamente enalteciendo, haciendo legendario a Leónidas en primer lugar y a todos los 300. Y me gustaría remitirme justo a esta historia. La única gran batalla que ganaron los atenienses fue la de Maratón. Y la ganaron gracias a que Filipides, cuenta la leyenda, corrió esos 42 o 45 kilómetros que constituyen hoy esa competencia olímpica que es el maratón, para avisar que el enemigo estaba llegando por otro lado. El problema que tienen los persas para invadir Grecia es que las islas griegas son escarpadas, entonces atacar por mar es prácticamente imposible.
es muy difícil poder atacar, desembarcar y lograr la conquista. Entonces debían llegar por el norte. Y esa es la distancia que hay entre donde estaba el ejército y este Filipides, que cuenta la leyenda, falleció al terminar de dar la noticia. Ciro, entonces gobernador de Persa, cuenta la leyenda, pedía a la gente que le servía de comer que después de cada comida le dijera: acuérdese de los atenienses, porque Persia perdió la batalla de Maratón. Pero vendrá Jerjes, hijo de Ciro, y en esta batalla de los 300, ya todas las polis de la Hélade estaban temiendo porque venía con un ejército excesivamente grande. Era imposible detenerlos. Ahí viene la heroicidad y lo legendario. Los espartanos dijeron: nosotros vamos y los vamos a intentar detener. Van a perder, por supuesto. Y después va a venir una devastación. Los persas van a tomar la Acrópolis. Sí. Arde la Acrópolis. Claro que ocurre como ocurrió después con las cruzadas. Llegaron los persas, saquearon, avanzaron un poco más y después mejor se retiraron diciendo: nosotros ya cumplimos con la historia, ya nos vamos. Yo quiero hacer un arco que lleva justamente esta batalla y esta dualidad que va a existir siempre entre Estambul y Atenas. Porque Petros Markaris es un autor contemporáneo. Su género favorito es la novela policial. Pero entonces él va a estar hablando generalmente, él nació en Estambul, pero él vive actualmente en Atenas, y entonces nos lleva a recorrer por todas las calles de Atenas, siempre buscando algún tipo de crimen, o un asesinato, o se robaron a lo mejor alguna pieza arqueológica o alguna pieza artística, en fin, ha sido traducido a muchos idiomas, y sobre todo me quedo con la muerte de Ulises, que es por ahí evidentemente está jugando, ¿verdad?, con el personaje homérico, pero al mismo tiempo estamos investigando la muerte de un Ulises contemporáneo. Yo también me quiero ir un poquito por la literatura contemporánea, porque pues, sí, cuando pensamos en los griegos siempre piensa uno, y seguro Sí. que Juan Carlos nos va a abordar mucho también de los grandes clásicos, de la antigüedad, por supuesto, pero pues Grecia también tiene sus autores contemporáneos y quizás esos no son los tan conocidos, y entonces voy a platicar de algunos de ellos, y empiezo ahorita con Alexandros Papadiamantis, que tiene una historia muy interesante, una novela que se llama La Asesina. Y este es el tipo de historias que ustedes ya saben que a mí me gustan, ¿no? Tiene que ver con un contexto de las famosas islas griegas, es el entorno, es el ambiente que se desarrolla aquí, pero la historia es trata de hacer una crítica a la realidad del ser humano. Y pensemos que este autor, Papadiamantis, nació a finales del siglo XIX y siguió su obra hasta principios del siglo XX. Entonces, pero se le considera un autor contemporáneo. ¿De qué trata esta gran obra? De una mujer, una curandera, ¿sí? Que por cierto era viuda y madre, pero su expertise era justamente en acercarse a varias familias para librarlas de sus hijas pequeñas o recién nacidas. ¿Sabes? La razón, porque las hijas iban a ser una carga para los padres el resto de sus vidas. Oh, Entonces, la crítica viene aquí al ser humano, de lo difícil que es la vida como ser humano a veces, cuando ya traes una familia, cuando tienes responsabilidades, las preocupaciones. Los que somos padres de familia siempre decimos: una vez que nace tu hijo, ya te cambió la vida para siempre, nunca vas a volver a dormir igual. Y esa es la crítica que hace esta gran novela, ¿no? De decir los pesares de la humanidad, y entonces te los quito. A partir de un personaje que es la curandera, a la que se le llama la asesina, te desaparecemos las cargas que vas a tener en tu vida. Qué fuerte, ¿no? Qué Entonces está horror, interesante. qué miedo. Ay, yo sí me voy a regresar a los clásicos porque Se los más dije. efectivamente ¿Cómo de es que lo que no? domino. No, es que además resulta que hay muchas historias muy interesantes de la antigua Grecia y que las conocemos a manera de chisme, porque la prosa histórica también nació aquí. Y a diferencia de la épica, que es la que habla de las leyendas que están escritas en verso, la historia se escribe en prosa. Hecateo de Mileto será el primero en intentar separar el pasado histórico del pasado mitológico. El gran historiador de los helenos será Heródoto, que va a relatar estas guerras médicas, por ejemplo, la batalla de Maratón,
y de hecho, será desterrado, y ese destierro es lo que le va a permitir a él visitar también Egipto y Persia. Entonces él es el que va a relatar históricamente todo lo que ocurría en Persia y Egipto en esta misma época. Y por hacer referencia a otros dos historiadores que tienen historias bien interesantes, Tucídides y Jenofonte. A Jenofonte se le lee poco y él escribió la Anabasis y la Ciropedia, además de los poquitos documentos que tenemos del maestro Sócrates, más allá de lo que escribió Platón, son de Jenofonte, porque era su amigo. Wow. Pues yo quiero hablar de Yorgos Feris. Él es Premio Nobel de Literatura en 1963. Este hombre nació en Atenas el 20 de septiembre de 1900 y él es poeta. Él en realidad también hace mucha referencia a esta guerra de la que, y esta enemistad de la que han hecho tanta referencia tanto Raúl como Juan Carlos. Y fíjense, él siempre está reflexionando. Les voy a leer un poema que se llama Balance de este hombre y lo escribió en 1954. He viajado, me he cansado y he escrito poco, pero pensé mucho en el regreso, 40 años. El hombre en todas las edades es un niño, la ternura y la brutalidad de la cuna y lo demás lo pone el límite del mar, como la orilla, como nuestro abrazo, como el eco de nuestra voz. Yo les voy a platicar sobre uno de los considerados grandes escritores de la literatura universal griego contemporáneo. Estoy hablando de Nikos Kazantzakis. Y él, por Mm, cierto, escribió una de sus primeras obras, de hecho, que muchos dicen que es su primer gran obra, Lirio y Serpiente. Y esta historia me parece que es fantástica porque uno, pues pensando en los griegos, podría pensar que la historia trataría de historia, de cultura, de antigüedad, y no. ¿De qué habla Kazantzakis en esta pequeña novela que escribió? De un acontecimiento en su propia vida, de cuando él se enamoró, cuando solamente tenía 22 años de edad, se enamoró de una irlandesa que le daba clases de inglés, que le enseñaba poemas de Byron, de otros grandes autores, ¿no? Pero se enamora perdidamente de ella. Y entonces se escapa con ella, se van a vivir durante un tiempo al monte Siloritis. Y allá se dedican simple y sencillamente a estar en el campo, a estar con las ovejas, a disfrutar de los paisajes, a vivir su amor de juventud completamente. Por una u otra razón terminan por separarse, para no spoilear nada, terminan por separarse, pero esta novela termina acaba por atormentarlo a él el resto de su vida. wow. Toda su vida se cargó esta novela porque se ve que le dolía, que el haber vivido ese amor que no perduró, le dolía a tal grado que a sus 70 años de edad, todos los ejemplares que fue encontrando de esa novela que se publicó en Atenas, por cierto, por eso venía a colación, me faltó decir eso, que se publicó en Atenas, él se encargó de recabar los ejemplares que quedaban y de empezarlos a quemar para deshacerse de eso. Sin embargo, se le considera dentro de su obra, y esta es una de las cuales le dio la candidatura precisamente a pertenecer a la Academia de Atenas en el año 1945 y al Premio de Literatura, Nobel de Literatura en Qué 1946. padre. Sí. Yo me tengo que regresar a la antigüedad para hablar del grandísimo Sócrates. Algunos historiadores dicen que los griegos pensaban todo en trilogías. A mí me parece que es falso, pero lo que sí les puedo afirmar es que de los textos de Platón que hablan específicamente de la vida de Sócrates son tres. La apología de Sócrates, que es la defensa que él hace de la acusación con la que terminará encarcelado y luego tendrá que morir bebiendo cicuta. Que además resulta que Sócrates ya tenía 70 años, que no era extraordinario, pero sí era longevo. Le gustaba andar fastidiando a la clase política. Todos estos nombres que nosotros vemos en los diálogos de Platón son gente que ocupa cargos importantes y Sócrates se dedicaba a decirle, tú que dices que es el amor, tú que dices que sabes lo que es la verdad, tú que dices que sabes lo que es la justicia, en realidad no sabes nada. Vamos a dialogar. En los diálogos Platón no responde nada, solo deja en ridículo a estos políticos que evidentemente se enojan con él y parece que lo que querían era decirle ya basta, ¿no? Pero Sócrates se lo toma muy en serio y esto es bien interesante, sobre todo en la segunda parte, que es el Critón. En el Critón él está encarcelado, él tiene una visión de cómo va a morir, llega Critón, que es su amigo, a decirle, huye, huye de Atenas.
El Critón es muy difícil de entender en la actualidad porque Sócrates dice no, yo me debo a Atenas. Si las leyes las hacen los hombres y yo desobedezco las leyes, no estoy obedeciendo a los hombres. Es tal la idea que tiene sobre la polis, sobre la ciudad, sobre su Atenas, que prefiere morir, aunque me cometan una injusticia con él, en su ciudad natal, que exiliarse o tener que ir de ella. Eso es impresionante en Sócrates. Y finalmente la última parte de la trilogía sería su ejecución, a la que no acude, por cierto, Platón por temor, y en donde se cuentan algunas anécdotas interesantes. Parece que bebe la cicuta como si nada y le recuerda a alguno de sus discípulos que recuerden que deben una gallina a fulanito de tal Ujú. para que por favor se la paguen. Y fíjate que, bueno, en este diálogo en donde le advierten a Sócrates, huye, sale Jantipa, su esposa. Y Jantipa le dice, es que ¿en qué estás pensando? O sea, te tienes que escapar, te debes a mí, a nuestros hijos, a los hijos de su segunda esposa también. Y él dice, pues nada de nada. Y en realidad Platón se lleva a Jantipa, cuenta la leyenda, ¿verdad? No lo sabremos jamás, en realidad. Odisea Silitis, otro poeta, premio Nobel de Literatura en 1979. Este hombre muere en Atenas en 1996, nace en las provincias y también es un hombre que no solamente se dedica a la poesía, sino que le da muchísima importancia a lo que es el discurso, a cómo la retórica tiene que volver a tomar importancia y a cómo la retórica tiene que volver a mirar la verdad, no hacer este instrumento político de engaño, sino hacer esta construcción de argumentos en donde yo puedo verte y decir, yo pienso esto y puedo aceptar que tú pienses algo diferente. Yo iba a comentar ahora, hay autores, y ya lo hemos platicado aquí, que caracterizan su obra por utilizar frecuentemente en sus distintas novelas a un personaje central. Pienso, por ejemplo, en Sir Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes. Bueno, pues tenemos a un griego también, Petros Markaris, que hace exactamente lo mismo. Tiene un personaje que se llama Costas Jaritos. Buenísimo. Exactamente. Y él, bueno, cabe decir que Markaris es, además de novelista, es traductor, Traductor. dramaturgo, guionista, o sea, es un cuate que tiene toda la pluma dentro de sí mismo, ¿no? Y con este personaje nos regala justamente una tetralogía que tiene que ver con un investigador, es decir, el género que aborda este autor es el policial y es uno de los géneros que más gustan en el mundo, así como el terror y el romance y el suspenso, este es otro de los grandes géneros. Dentro de este mundo contemporáneo, este griego pues nos regala una obra que se llama Offshore. Incluso lleva por título ya el título en inglés, justamente para hacerlo todavía más universal. ¿Y de qué trata? Pues rápidamente les platico cuál es el argumento de esta historia. Aparentemente, y esto es como hasta irónico, que nos presenta una Grecia que está en recuperación económica. Lo hace hasta Sí. intencionalmente Es el que él autor. estudió economía. Sí, lo hace irónicamente, ¿no? Resulta que en este contexto, un funcionario de la Secretaría de Turismo un día aparece muerto en su casa, amarrado a una silla con un tiro en la cabeza. A partir de ahí, entonces, Costas Jaritos es el encargado de empezar la investigación. Entonces, se va a topar con, ya saben, todos los problemas desde la propia comisaría que le ponen el pie, que le dicen tienes que resolver rápidamente el caso. Va cerrando las indagaciones y resulta que parece que todo está ligado a tráficos ilegales. ¿Algo parecido con nuestro mundo le suena a esto? Bueno, la historia trata de eso, es un desarrollo policial, pero este personaje, insisto, tiene una tetralogía. Entonces, pues para aquellos que son amantes del espionaje, de lo detectivesco, aquí está un griego que nos puede regalar este tipo Es de muy novelas. entretenido, Sí. súper entretenido. Hay que señalar también que muchas de las narrativas que conocemos en la actualidad tienen su origen aquí con los griegos. Estoy pensando ahorita en los epigramas, pero quiero hacer alusión específicamente al teatro. Los griegos fueron grandes trágicos, malos cómicos, a diferencia de los romanos que Sí. fueron grandes comediantes o comediógrafos y bastante malos trágicos. Hacer alusión a Thespis como el padre del teatro. Recordemos que estas tragedias eran en representación de Dionisio,
y eran como festividades religiosas que terminaron descentralizándose. Hablar de Esquilo, Sófocles y Eurípides, aunque Aristóteles menciona a otros autores que según él eran mejores, estos son los que conservamos. No traje el libro, pero logré conseguir una compilación de todas las tragedias de estos tres grandes Uy, qué en un padre. mismo tomo. Vale muchísimo la pena porque tenemos acceso a todo ello. El gran ganador y el que más premios obtuvo precisamente fue Eurípides y por eso es el mejor conservado o el más citado de todos. Me da la impresión de que Sófocles era mejor pluma en ese sentido. Finalmente, solo para hacer alusión a las comedias, Aristófanes y Menandro serán los dos grandes comediógrafos de la antigüedad clásica. Y regreso al siglo XX y la generación del 30. Esta es la forma en la que los griegos dicen, me quiero separar un poco bueno, de toda la grandeza histórica y queremos renovar la literatura helena. Constantinos Cavafis es el que se va a consagrar como creador de una lírica única, muy particular, en el uso de una lengua combinada entre el griego demóntico y toda esta como nuevas lenguas que se estaban haciendo, tratando de tropicalizarla, tratándola de modernizar, y su poesía va a influenciar a toda esta nueva generación de escritores que se conoce como la generación del 30. Pues despedimos el programa, por favor. Pues agradecemos como siempre a todo nuestro equipo de guión, Arani Sánchez, Kiara Cortés, Luis Carmona. Mi nombre es Igualmente. Cecilia Durán, nos despedimos. Igualmente, sí, nos vamos rápido. En edición, Carla Ángeles, Daniela Muñoz y Jocelyn Cabrera, que sin ellas es imposible la realización de este programa. Yo soy Raúl Sanz, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer al máster Brandon Hurley, que está siempre al tanto de esto, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Somos todos griegos. Nuestras leyes, nuestra literatura, nuestra religión, nuestras artes tienen su raíz en Grecia. Percy Shelley.